Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo a ese diseño original. Así que Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes. Pues aquí estamos una semana más, gracias a Dios, ¿verdad? Que nos ha permitido la vida, la salud y pues aquí estamos con todo el amor y con todo el deseo de compartir la palabra de Dios a nuestros radioescuchas de Busco en Ti. Y pues bueno, vamos a iniciar este tema. Le pusimos por nombre Libertad de culpa, olor a triunfo. Y esta fue la palabra que me dio Dios esta semana y quiero orar por este tema. Señor, te damos gracias. Gracias por lo que tú vas a hacer este día a través de tu palabra en todos los corazones, en el espíritu, de aquellas personas que se conectarán hoy y en el tiempo. Señor, deseo tú obrando con poder y gloria en sus corazones y llevándoles en esa dirección, en esa libertad que da tu presencia y en ese triunfo, en esa victoria que Jesús tuvo por nosotros. Hoy bendecimos tu nombre y te damos gracias por todo lo que harás en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, esta tarde quiero decirles, ¿dónde triunfó Jesús? ¿Dónde triunfó Jesús? Todos sabemos que su triunfo fue sobre la cruz. Igualmente nosotros, sobre la cruz está nuestro triunfo dado por él. Y Dios no quiere que sus hijos vivan en una continua conciencia de pecado, fracaso, derrota, debilidad e inferioridad. ¿Qué quiere decir esto? No quiere que vivamos con esa conciencia que nos esté culpando de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que hemos hecho o de todo lo que le fallamos continuamente y creemos que no somos dignos de él. La culpa es sometimiento a cautividad y sabemos que el engañador de este mundo es el rey de la mentira, ¿no? Es entendido para hacernos caer en culpa y nos traer un sometimiento a cautividad. ¿Sí? La culpa no nos deja vivir en libertad. Entonces, usted y yo, como padres, no queremos que nuestros hijos vivan así. Dios es su Padre Celestial. Imagínense si nosotros no queremos que nuestros hijos vivan en una culpa, culpándose, porque sabemos que eso los hace infelices, les resta, eso no los deja ir a lo nuevo. La culpa los estanca, ¿no? Entonces, Dios como Padre, como nuestro Padre eterno, nuestro Padre Celestial, es un ser divino, es un ser de amor. Y es glorificado cuando usted y yo reflejamos su vida, ¿sí? Reflejamos su vida, su alegría y victoria. Esto no significa que no vayamos a tener desafíos. Vivimos en un mundo que está lleno de adversidades, pero somos vencedores porque nacimos de Dios. ¿Qué te quiere decir? Hoy voy a parar un poquito en esto porque quiero decirte, padres, ustedes y yo, pongamos atención a nuestras palabras o a las palabras no dadas también a nuestros hijos, ¿sí? Sabemos que hay hijos que han sido quitada la alegría, ¿verdad? El ir a la victoria de lo que Dios tiene. Y muchas veces nosotros no estamos reflejando ese Cristo vivo dentro de nosotros. Pero también es para nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque va a haber hay espíritus y va a haber siempre espíritus en este mundo que buscan robar su alegría, robar mi alegría, porque saben que cuando no hay culpa, en automático no hay temor y su fe acciona en dirección a la luz del reino del Padre. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien te está culpando, cuando alguien está haciéndote sentir que no vales, que te está viendo todos sus defectos, está atrayéndote culpa de lo que no llenan las expectativas de otro, eso te hace ser triste, te hace ser infeliz, te hace ser cautivado, cautivo, ¿no? Te hace estar en la oscuridad. Y eso no quiere el Padre. En primera de Juan 5:4 es uno de los versículos donde vamos a sentar todo este tema. Hay una herencia en Cristo. En primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, tu fe va a ser peleada. Tu fe, mi fe va a ser peleada, ¿sí?
¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esto dice en la palabra que tu fe va a ser aumentada en cuanto tú estés conectado a lo espiritual, a la palabra de Dios, ¿sí? O oír la palabra de Dios. Eso va a ser acrecentar tu fe, fortalecer tu fe. Creer, y yo quiero decirles, porque cuando te está diciendo que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, yo quiero decirte que tu fe es creer, ¿verdad? Y el creer, obedecer y confiar van de la mano, ¿sí? El creer que es fe va de la mano de obedecer y confiar. Esas tres van de la mano. Creer no es fe hasta que es probada en aquello donde humanamente nada se puede hacer. Obediencia no es obediencia hasta que la palabra o el Espíritu Santo le da dirección o me da dirección hacia algo que tenemos que hacer y que no queremos hacer. Allí es donde se va a probar la obediencia. Y confiar no es confianza hasta que aprende a vivir en la espera de lo que se le habló en una promesa y ya recibió en el ámbito espiritual. Y hay un tiempo de cumplimiento de acuerdo a su fe en Dios y se requiere valentía para arrebatarla del ámbito celestial. ¿Qué quiere decir? Entonces, por eso están unidos estos, ¿sí? Si conoce a Dios, sabe su soberanía. Si tú conoces a Dios, lo has leído en la palabra, si hay una relación, sabes por medio de la palabra el carácter de Dios y conoces, ¿verdad? Que es un Dios soberano por encima de lo que nosotros deseamos, oremos o pidamos. Él sabe lo que nos conviene. Pero también si conocemos a Dios, sabemos que Él no nos va a dar nada que no estemos preparados internamente, cada uno de sus hijos, para recibir. Y esto está hablando que tiene promesas, que tiene respuestas de peticiones de oraciones en espera de verlas hechas usted y yo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Está habiendo una soberanía para darnos esto. Y esto no tiene nada que ver referente a la justificación del pecado. Estamos hablando que nosotros, ¿verdad? Tenemos libertad de culpa, ¿verdad? Y olor a triunfo. ¿Por qué? Por la justificación del pecado. Eso no cambia en los hijos de Dios. Esto es la justificación de pecado y la gracia, ¿verdad? Nos da acceso al trono del Padre por la sangre de Jesucristo. Esto está presente y vigente por siempre en sus redimidos, aquellos que invocan de corazón el nombre de Jesús. Esto es lo que eso no tiene cambio. Tu carácter, tu formación, esa es otra cosa independiente que Dios va a tratar. Pero lo que no hay negociación es que tú tienes la salvación por Cristo, que la sangre de Cristo es un olor agradable a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú estás viviendo una victoria por medio de quién te crees tú que eres en Jesucristo. Eso no tiene ¿cómo se llama? Caducidad, ¿sí? Eso está vigente por siempre en sus redimidos. Entonces, en Efesios 3, 16, 17, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Qué quiere decir? Ahorita cuando yo estoy hablándoles de todas estas oraciones y de todas estas cosas que nos está preparando, lo que tenemos que tener bien claro es que la justificación, somos justos por la justicia que nos hizo Jesús, por reconciliarnos con el Padre, porque tenemos una herencia, porque tenemos una salvación, nos hizo suyos, ¿verdad? Al creer en Jesucristo y esa sangre nos selló como pertenencia de Él. Ahora, para que nos dé conforme a sus riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, necesitamos esas riquezas de su gloria, todo aquello que viene de lo divino para fortalecernos en nuestro ser interior. ¿Qué quiere decir? Ese espíritu que tenemos dentro nuestro, ¿sí? El espíritu interior del hombre. Por su Espíritu Santo va a ser fortalecido. El Espíritu Santo viene y deposita en tu espíritu interior, en tu espíritu del hombre, lo que tiene que ver de las riquezas de su gloria. Y el espíritu interior tuyo se comunica con tu mente y con tu alma, ¿no? Que nosotros muchas veces podemos pensar que es la conciencia, pero es tu espíritu interior, porque tú eres espíritu.
Entonces, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, ¿qué quiere decir? Te va a llenar de esas riquezas para que se forme Cristo en tu corazón, a fin de que te arraigues y te cimientes en la roca, ¿sí? En el amor de Él que pagó todo y totalmente el precio por tu vida, por tus pecados, por tus dolencias, por todo lo que venía a tu vida, para que tú fueras pertenencia del reino de Dios. En lugar de sentimientos de culpa o pecado, debe tener un sentimiento de justicia y triunfo. Eso es lo que tiene que reinar en nosotros, ¿sí? En lugar de sentimientos de estarnos culpando del pecado, debe tener un sentimiento de justicia. No es lo que yo haga o lo que yo hice. Va a venir el enemigo a decirte no es lo suficiente. Hiciste mal, estás pecando, no creces, estás estancado. ¿Sabes una cosa? No se trata de lo que yo haga. Se trata de lo que hizo Jesús por mí en la cruz. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia, ¿sí? La gracia te da el regalo, te redime, te da todo en justicia, el triunfo, la victoria, y después tú, Dios contigo en una comunión, en una relación, te va a llevar a un crecimiento, a una renovación, a una restauración. Pero eso es un proceso de unidad contigo y el Espíritu Santo. Pero lo que te dio Él de la salvación eterna, eso vino de un regalo que tú y yo no hicimos nada. En 2 Corintios 2:14-15 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden a esto ciertamente olor a muerte. ¿Qué te está diciendo? Que las gracias se las tenemos que dar a Dios, porque Él nos lleva siempre en triunfo. Muchas veces tú y yo podemos ver situaciones tristes, situaciones difíciles. Muchas veces todavía estamos cosechando lo que sembramos mal, pero tú sigues sembrando bien porque va a venir la cosecha abundante. Sí, es un principio de Dios, pero Dios en su misericordia no nos da lo que merecemos, no nos da más de lo que podamos soportar. Y muchas veces hay cosas, ¿verdad?, que nosotros estamos teniendo situaciones difíciles, adversas, mas sin embargo para Dios es un olor agradable, ¿sí? Es un olor donde refleja que está el conocimiento, porque estamos acimentados ya no lo que queremos hacer ni lo que siento, sino lo que me dice su palabra, y eso llega un olor agradable al Padre, porque ese es un olor grato a Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es salvación, porque es un olor de Cristo, está oliendo a su Hijo en nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero decir? Su lugar de triunfo es en Cristo, no importa el lugar donde se encuentre en este momento. A lo mejor ahorita tus ojos, tú eres insuficiente, estás pecando, estás cayendo, pero crees en Dios, crees en Jesucristo, lo crees en tu corazón, ¿verdad? Y está llegando en este momento al Padre el olor a victoria, aunque tú todavía no lo veas hecho en tu vida, está llegando por lo que crees de su Hijo, está viendo el aroma del Hijo a Él, porque ya vive por la fe en ti, Cristo. Aunque estés en lugares difíciles, ante todas esas cosas, su palabra debe ser, ¿verdad? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa debe ser nuestras palabras cuando estemos pasando por aflicciones. Eso debe de ser, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso está en Romanos 8:37, es palabra de Dios. Cuando usted y yo tenemos una actitud de hijos del Rey, reconociendo la palabra y aplicándola a nuestras vidas, salimos con olor fragante al Padre, en victoria. Pero algunas personas pasaron por cosas muy duras y salieron oliendo como su mala experiencia, en derrota. Dios quiere que sigamos oliendo como el triunfo de Cristo. ¿Y cómo es esto? Me vas a decir, Lorena, como Él venció en la cruz, resistiendo al diablo, venciendo nuestra área carnal que quiere guiarnos en pasiones terrenales. Vayamos a la cruz, ¿verdad? Entreguémonos todo aquello que nos hace fallarle. Y tomemos su victoria ahí en la cruz. Yo tomo las bendiciones, ¿sí? Yo tomo esa bendición, yo te entrego todo mi pecado en la cruz, lo puedes hablar,
¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nos apartamos, aunque somos hijos, ya fuimos redimidos, pero muchas veces nos apartamos y tenemos que volver a la gracia, tenemos que volver allí a confesarle nuestro pecado, ¿verdad? Y entregándole en la cruz todo lo malo, todo mi fracaso, mis fallas, y tomo tu victoria, Jesús, la hago mía. Sí, porque es para nosotros. Y eso nos hará fuertes cuando estemos hablando de esa manera del reino, nos hará fuertes por su poder que habita en nosotros y nos dará entendimiento, nos dará una revelación para creernos quiénes somos en Jesucristo. Y esto nos llevará a estar trabajando con nuestro carácter, actitudes, en que nos permitimos, en qué nos permitimos que entre en nuestro corazón o en nuestra mente, ¿verdad? Al estar en una cercanía con el Padre cada día. ¿Y qué pasa? Sin darnos cuenta, nos encontraremos percibiendo con mayor entendimiento espiritual y mayor conexión a nuestro espíritu interior. ¿Qué quiere decir? Nuestra alma va a ir siendo cambiada, nuestras motivaciones, nuestra manera de reaccionar, de todo eso va a ir alineándose porque somos espíritu y tenemos un alma y el espíritu va a influenciar en tu alma, en tu manera de pensar, de sentir, de querer. Y esto nos hará conocernos realmente y conocer al Padre por medio del Espíritu y su palabra y empezar a darnos una mayor revelación. Y eso nos hará engrandecerle, ¿verdad? Exaltarle el nombre de Jesucristo porque nos daremos cuenta que nada proviene de nosotros. Porque tú y yo nada podemos hacer apartadas de Él. Tú y yo pecamos, fallamos constantemente con pensamientos, con queja, con chisme, con juicio, con palabras fuera de lugar, con muchas cosas que se apartan de la santidad y perfección de Dios. Entonces necesitamos darnos cuenta que solamente es por su gracia, por su misericordia que Él nos hace crecer y nos lleva a un nuevo nivel espiritual. Esto significa que tenemos que vivir conscientes y con la confesión de quiénes somos en Cristo, ¿sí? Tú y yo tenemos que estar conscientes que aunque yo peque, aunque yo caiga, aunque yo falle, tengo la misericordia nueva de Dios en mi vida. Y dice que la misericordia es nueva cada día y en la Biblia viene 365 veces la palabra misericordia, porque es justo para cada día. ¿Y qué te estoy diciendo con esto? Yo te voy a decir que tú tienes que saber que aunque peques y todo, tú eres una persona, ¿verdad? En Cristo, que somos redimidos, que somos perdonados, que somos reconciliados con el Padre, que somos pertenencia suya, no me va a abandonar allá. Pago un precio por mí, soy pertenencia suya. Somos sus hijos, somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio divino, somos embajadores del reino aquí en la tierra. Tenemos autoridad sobre todos los poderes del enemigo y nada nos dará daño. Tenemos propósito en nuestra vida para cumplir una asignación del Padre aquí en la tierra. Todos tenemos dones espirituales para ponerlos, ¿verdad? Al servicio de los hermanos en la iglesia, para edificación, para crecimiento unos a otros. Hay armas espirituales y tanto más que descubrir en su palabra que son tesoros de Dios para sus hijos. Hay que trabajar en nosotros mismos para dar desde la libertad con que fuimos llamados y otros sean bendecidos a través nuestro, que somos uno en Cristo Jesús. Hoy quiero decirte que en Primera de Juan 1:7 dice así: pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí hay algo bien interesante. La otra vez me preguntaba una persona, ¿un hijo de Dios se puede estar cubriendo con la sangre de Cristo porque ya fue hecho, ¿no? Y aquí hay una palabra en esto, en Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sabemos que el pecado significa te aparta de Dios. El pecado te aparta de Dios, ¿sí? Te separa de Dios. Entonces, si tú y yo, siendo hijos, alguna vez
no andamos en luz, fallamos, nos desviamos por lo que sea, o te desviaste una semana, un fin de semana, hiciste cosas indebidas, te apartaste de la luz, ¿sí? O muchas veces también, muchos no tenemos comunión unos con otros, andamos empleitados con chismes, ¿verdad? Sin faltas de perdón, en todas esas cosas que no se mueve la palabra, que no se mueve la luz, ¿verdad? Que no hemos tenido comunión unos con otros. Entonces, ¿qué quiere decir? La sangre de Jesucristo nos limpia, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, quiere decir, quita eso que están en medio. Yo tengo que venir al Padre, yo tengo que venir aquí a decirle, reconozco que he pecado contra ti, perdóname, Señor, y me apropio de la sangre que me limpia, ¿sí? Porque esa sangre siempre está en acceso al Hijo. ¿Qué quiere decir? Este versículo, que como hijo, como les decía, te llegas a apartar de la luz o de la comunión con otro, estás pecando. Pero enseguida tenemos la instrucción, la sangre de Jesucristo siempre está disponible, ¿verdad? Para los hijos, que te limpia de todo pecado y te acerca de nuevo al Padre, que sus misericordias son nuevas cada mañana, cada día, y confiesa y levántate de nuevo al camino. El enemigo cree que tú, cuando eres hijo y fallaste, ya tienes que seguir en el camino porque Dios no te perdona. Claro que tienes la sangre que te accesa de nuevo a la gracia, al trono de la gracia con el Padre, que puedes entrar confiadamente, hablarle y decirle la verdad de lo que traes en tu corazón, ¿verdad? Y en primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo nos va a limpiar? En el versículo anterior decía que lo que nos limpia es la sangre, que lo que nos limpia es la sangre. Entonces, confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere el Señor. Levántate. Tú no vas a volver a empezar de cero, donde te caíste y lo que pecaste hiciste, te borro tus pecados, levántate y sigue adelante, ¿sí? Con la misericordia de Dios, clamando a Dios para que Él te dé sabiduría, entendimiento y esa fuerza interna para sostenerte en el camino de la verdad. Satanás quiere meter pecado, engaño, suciedad, argumentos en su vida y en la de todos. Cuando el diablo mete su cabeza y usted está coqueteando con él, dialogando, trayendo una y otra vez eso que usted sabe no es correcto, ya está abriendo la puerta a más espíritus malignos. Y créame, no se irá hasta que haya dejado un desastre en usted o en alguno de su familia o en toda su familia. Jesucristo derramó su sangre y murió y se levantó de entre los muertos para que usted y yo pudiéramos deshacer lo que está diciendo, todo lo que hizo el diablo. Dios no solo quiere sacar la cabeza del diablo y limpiar el desastre, sino también quiere quitarle el olor del pasado. ¿Qué quiere decir? Dios puede oler cuando tú vives en la culpa, en ese olor de culpabilidad de tu pasado. Pasado ya es lo que hice hace 20 minutos. Pasado ya es lo que hice hace 10 minutos. Esto es pasado, ¿sí? Pasado es lo que hiciste ayer, no tienes que irte a los años de 20 años, 30 años, no. Pasado es lo que está pasando ahorita, ya pasó hace unos minutos. Ahorita el hoy es presente lo que estoy hablando. Dios no quiere que usted ni yo tengamos olor a pecado, a fracaso, a culpa, a vergüenza, porque esos especialistas, Satanás, de traernos, de seducirnos, fascinarnos con un espíritu de fascinación por medio de nuestros sentidos para que caigamos en el pecado y luego nos los está restregando en la cara, ¿verdad? Para llevarte al fracaso, a la culpa, a la vergüenza. ¿Y qué te quiere decir? Dios quiere que apliques la sangre de Jesucristo para cada situación en tu vida y tenga el olor del triunfo de Cristo. No es lo que tú hiciste. Esto recuérdalo siempre. De una y para siempre pagó el precio y Él ya sabía, hasta que mueras en esta tierra, ya sabe lo que vas a hacer. A Él no le sorprende, pero el enemigo te engaña. Levántate, no es para que sigas pecando, es para que clames por la fuerza que te dejó en tu interior para hacer lo que te diseñó para hacer.
En Cristo, ¿verdad? Usted y yo tenemos un sentido de justicia, de victoria. Puede olvidar el pasado y avanzar hacia lo alto, al llamado de Dios, hoy y en su futuro. La sangre de Jesús nos limpia todos nuestros pecados. Jesús nos reconcilió con el Padre por medio de la cruz. En Efesios 2:12 dice así, al 13. Efesios 2:12 al 13 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿sí? Eso nos acercó, la sangre de Cristo nos vuelve a acercar al Padre. Entonces, cuando tú y yo pecamos, la sangre, claro que sí, te acerca de nuevo, te limpia y te vuelve a posesionar en la gracia. Entonces, el pecado, como les decía, significa separación. Lo que nos limpió es la sangre de Jesucristo, esto que fue de una y para siempre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Cuando pecamos, nos apartamos de Dios, aun siendo hijos. Y un pecado no confesado le damos derechos legales al maligno de seguir operando en nosotros. Por eso la importancia de la confesión a Dios. Aunque Él lo sabe todo, no puede obrar la gracia sin arrepentimiento y confesión. Y al hacerlo de nuevo, accesas al trono de la gracia, perdonándote, ¿sí? Acercándote al Padre por medio de la sangre que te limpia el pecado. Usted y yo podemos aplicar la sangre de Jesucristo sobre esa área que nos hace caer, sobre esa circunstancia de nuestra vida o en nuestra propia vida. La sangre de Jesucristo es una arma espiritual para los hijos. Da salvación, da reconciliación, sanidad, protección, liberación y autoridad divina. El arrepentimiento verdadero trae cambio de dirección. En esa nueva dirección que vamos a tener tú y yo necesitamos comunión con Dios. ¿Qué quiero decirte? Si caíste, si te levanta Dios de la culpa, si te hace victorioso con un olor, ¿verdad? Que fluye de que es Cristo en ti, pero también va a requerir que tengas un cambio de dirección, esa confesión, ese arrepentimiento. Y ese cambio necesitamos la dirección, necesitaremos comunión con Dios, dialogar con Él. Orar es hablarle de nuestro corazón lo que vivimos, desnudarnos ante Él realmente. Ahí no le podemos engañar, no andemos con caretas, hablemos lo que traemos dentro y expresarle lo que somos y que lo necesitamos para poder amarlo y conocerle y buscar esa comunión. También es leer diariamente una porción de la palabra para alimentar y fortalecer a nuestro espíritu interior, para hacer renovada nuestra mente y nuestros deseos, ¿verdad? Sean cambiados. Y sería muy hermoso que tengas un diario con Dios, donde anotar aquellas palabras que resaltan sobre otras, porque habrá algo que tendrá que descifrar con la ayuda del Espíritu Santo. Dios le estará revelando a su espíritu, que le hablará a la vez a su mente sobre dirección a su vida y decisiones a tomar. Hoy quiero ya terminar en Efesios 4:21-24. Dice, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Te estoy diciendo, Dios te va a dar esa fuerza, esa sabiduría para que tú aprendas, para que tú conozcas, para que tú la vivas y que esa manera de vivir pasada ya sea algo del pasado. Pero mientras que estás en el camino, en ese proceso de crecimiento, no te culpes, levántate, porque lo que te basta es creer en Dios, reconocer que Él pagó en la cruz por ti de una y para siempre. Y lo demás va a ser un trabajo en proceso, en aumento, con la ayuda del Espíritu Santo. Hoy quiero orar por todos los que nos ven y quiero darles gracias por haberme escuchado. Y quiero decirles que si en algo les bendijo esta
esta plática, esta tema, lo compartas con alguien que lo puede necesitar. Y vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Tú vives en nosotros y nunca nos dejas. Enséñanos a andar como hijos de luz, siendo imitadores de Dios como hijos amados. Alíneanos, Señor, a todos los que nos ven ahorita, a todas estas personas que se conectarán. Alíneanos para andar en amor como Cristo anduvo en amor y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así seamos todos los que nos conectamos en este tiempo, Señor, que nos lleves, Señor, a vivir en libertad de culpa y en un olor a triunfo en Cristo, porque creemos y nos apropiamos de esa identidad que nos dio en la cruz. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Hoy los cubro y los bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones.